conocida, desde ser profesor de educación básica hasta la rectoría actual de la UDG virtual. Con ustedes el maestro Manuel Moreno. Bueno, buenos días. Bueno, mucho gusto en estar con todos ustedes. Siempre es un placer compartir estos momentos con profesores que están como muy entusiastas y animosos por aprender cómo poder aprovechar todos los avances de la ciencia y la tecnología para poder ser mejores docentes. Esta presentación tiene tres aspectos básicos en que quisiera insistir en estos 15 minutos tan breves. Uno, porque este asunto es de qué tienen que ver las tecnologías con la persona, con el ser humano. Porque siempre que hablamos nosotros de tecnologías, una pregunta que no falta es, ¿y no deshumanizan las tecnologías? Bueno, nosotros creemos lo contrario, que precisamente lo que nos ha hecho humanos es el manejo de la tecnología hasta transformar nuestro entorno, y al mismo tiempo ese entorno nos está transformando. O sea, es una relación inherente al ser humano. Lo otro es la decisión sobre las tecnologías, cómo deben de decidirse, porque a veces se deciden desde quienes detentan la capacidad del uso de los recursos, pero no siempre responden a las necesidades pedagógicas, o sea, la pertinencia pedagógica. Y el tercer planteamiento es ese. Sí, hicimos una encuesta sobre cuáles son las tendencias más fuertes en el uso de las tecnologías. Por una parte, hay una tendencia a salir de las aulas a través de las tecnologías. Pero hay otra que parece ser más fuerte, que es meter las tecnologías en las aulas. ¿Sí? Bueno, sobre estos tres puntos se desarrollan. Para esto vamos a presentar un primer video acerca de las tecnologías y el proceso de humanización y hominización. ¿Lo pasan, por favor? Es muy frecuente que escuchemos que la tecnología nos deshumaniza, es decir, que nos despoja de las características que nos hacen humanos. Pero, ¿qué es la tecnología? ¿Y nos hace menos humanos? Relacionamos la palabra tecnología con cosas muy nuevas, generalmente electrónicas, pero se trata de un concepto muy antiguo. Tecnología es una palabra de raíces griegas. Tecné significa arte u oficio y logos, estudio o conocimiento. La tecnología es el conocimiento aplicado a la solución de un problema o al mejoramiento de alguna capacidad humana. La aplicación de la tecnología nos permite, por ejemplo, desplazarnos más lejos y más rápido, aplicar más fuerza con menos esfuerzo, ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cosas pequeñas verlas grandes, hacer llegar nuestra voz muy lejos y escuchar lo que está lejano. Recordar cosas que podríamos olvidar, inventar nuevas tecnologías. Hasta los inventos más humildes y rústicos son aplicaciones tecnológicas. Entonces, ¿un lápiz, una bicicleta, una computadora o un videojuego nos deshumanizan? Primero tendríamos que preguntarnos qué tenemos los humanos que no tengan muy desarrollado otros seres. Para empezar, a diferencia de otros animales que se adaptan a su entorno o perecen, los humanos somos capaces de adaptar el entorno a nuestras necesidades o gustos. ¿Es eso lo que nos hace humanos? La discusión es filosófica y profunda, pero podemos estar de acuerdo en algunas características que los seres humanos hemos desarrollado más. El razonamiento, muy vinculado a un lenguaje complejo que nos permite pensar y comunicar ideas abstractas. Gracias al lenguaje podemos discutir acerca de eventos pasados, posibles futuros, incluso imaginarios. El lenguaje en sí mismo es una tecnología, y la escritura, que nos permite conservar ideas para futuras generaciones, es también una tecnología. La moral y el derecho, el ponernos más o menos de acuerdo en qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Sabías que uno de los primeros ejemplos de escritura de la historia es el Código de Hammurabi? Es un conjunto de leyes escritas en Babilonia alrededor del año 1700 a.C. El arte, esas actividades que nos permiten expresar y compartir emociones e ideas, como la danza, el teatro, la pintura y la escultura, están profundamente asociadas con aplicaciones de la tecnología. La guerra. Somos la única especie que, gracias a las tecnologías para matar, es capaz de extinguirse a sí misma.
Así pues, resulta que la tecnología más bien es la que nos ha humanizado, para bien o para mal. Pero al final, no es la tecnología en sí misma la que nos transforma, sino el uso que hacemos de ella, ya que solo es capaz de potenciar nuestras propias habilidades. Como dijo el científico y escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg, aquello tuvo el efecto que por general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos, y los miles restantes quedaron ilesos. Ni el mejor procesador de texto puede hacernos buenos escritores. Una calculadora científica no nos hará inteligentísimos matemáticos. Una sofisticada tableta de dibujo no nos convertirá en artistas. Finalmente, la tecnología nos permite hacer con más efectividad, eficiencia y precisión aquello que ya sabemos hacer. Por eso, la mejor manera de aprovechar las tecnologías es desarrollar primero todo aquello que podemos hacer sin ellas. Curiosamente. Bueno, esto es una reflexión sobre lo que la tecnología nos hace para ser humanos. Ahora, de aquí se derivaría la pregunta, ¿y para ser docentes qué? ¿Qué tiene que ver con la tecnología con el ser docente? Si pone la presentación en PowerPoint, por favor. De esta video, bueno, en primer lugar les diría que si les parece adecuado para usarlo, está libre en Facebook y en YouTube, ahí pueden verlo y bajarlo, ¿sí? Bueno, la primera idea es con lo que termina este video. O sea, primero desarrollar lo que humana y profesionalmente somos capaces de hacer y luego las tecnologías tendrán más sentido. O sea, como lo que no podamos hacer sin las tecnologías, con nuestra propia mente, nuestras habilidades, nuestras cualidades profesionales, las tecnologías no van a hacer milagros. Solamente van a potenciar lo que como personas, como profesionistas y como docentes seamos capaces de hacer. O sea, si alguien no era capaz ni siquiera de organizar el conocimiento en el pizarrón, de nada le va a servir tener el más maravilloso PowerPoint o todas las tecnologías, porque lo esencial en el docente aquí es ser un buen gestor del conocimiento. O sea, cómo tomar ese conocimiento, cómo organizarlo, cómo transmitirlo, cómo compartirlo, cómo generar conocimiento nuevo y ya luego pensar las tecnologías para qué. Por eso esta pregunta con la que está esta presentación. O sea, estas nuevas situaciones educativas requieren nuevos educadores y nuevas educadoras, ¿o seremos capaces los docentes de transformarnos en esos nuevos educadores que se necesitan para aprovechar al máximo esta ciencia y esta tecnología? La siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de diferentes modalidades educativas, muchas veces nos distraemos por las tantas modalidades y tantos nombres, como que somos muy dados en primer lugar a la dependencia conceptual, que si oímos un concepto que viene del extranjero, luego queremos adaptar nuestra realidad para que se parezca a ese concepto, ¿sí? Y esto sucede mucho con las modalidades y a veces perdemos de vista lo esencial. Por ejemplo, en este caso, el papel más importante que realiza un docente a final de cuentas es un gestor del currículum. O sea, es el que hace que esa realidad sea cierto o no. Ahora, lo esencial desde este punto de vista, pues es ese conocimiento o esos aprendizajes que deben ser logrados, los estudiantes que lo van a lograr, o por lo menos lo van a intentar, y los docentes. Lo único que cambia son las circunstancias, que desde un enfoque áulico no solo significa las paredes y los muros, sino la concepción cerrada que tenemos de la educación al encerrarla en tiempos, modos, espacios. O sea, eso áulico, al hacerlo en un entorno virtual, nos liberamos de esa concepción. O sea, si no lo logramos, si del ambiente físico del aula de ladrillo nos vamos al ambiente virtual, pero no modificamos los procesos esenciales, es como cuando nos cambiamos de una casa vieja a una casa nueva, pero seguimos con los mismos vicios y las mismas malas costumbres. O sea, el cambiar de casa no va a mejorar la vida si no hacemos que los procesos esenciales de la vida cambien. Me voy rápido porque nomás tengo 15 minutos y tú me dices, Juan, cuando falten 5. La siguiente, por favor. Bueno,
Dentro de todas las tendencias, si ustedes ven en este mismo evento, van a encontrar cientos de estudios que se han hecho sobre cuáles son las tendencias así como más vigentes en la cuestión del uso de las tecnologías y cómo impactan esto los procesos de aprendizaje. Y básicamente podemos observar, por una parte, una tendencia a partir ya del estudiante y sus necesidades. Por ejemplo, mientras algunos apenas están trabajando con plataformas tipo Blackboard, tipo WebCT y Moodle y todas las que vengan, hay otra tendencia a ya no partir de plataformas institucionales y más bien partir del aparato que cada estudiante tenga. O sea, si alguien tiene un smartphone, si alguien tiene un celular de 10 pesos, como sea, primero ver cuáles son las tecnologías disponibles y desde ahí construir el proceso didáctico. Ahora, pero también hay en este sentido muchas resistencias. Aquí lo que queremos plantear, la siguiente por favor, es cómo cada tecnología que quiera introducirse para mejorar un proceso de aprendizaje necesariamente requiere de nuevas habilidades profesionales y docentes. En este esquema, que se los plantearía así como muy rápido, vemos que el docente, su función esencial sigue siendo o la del profesor tradicional que solamente se preocupa por presentar la materia de estudio en el pizarrón y no le importa lo que los estudiantes hacen, el otro profesor que se enfoca en quién aprende y se preocupa por ayudarle a aprender, otros con una visión más amplia que se preocupan por hacer la interacción entre quien aprende y lo que va a ser aprendido, y otros más que además piensan en el diseño y la operación de todo un ambiente de aprendizaje donde él va a conducir los procesos didácticos. Pero la figura del docente sigue siendo fundamental, ¿sí? Pero basado sobre todo en esas, primero, las cualidades personales, las cualidades profesionales y desde ahí decidir la tecnología. Cuando hablamos de un nuevo paradigma, eso lo debemos de entender todos los niveles que estamos en los sistemas educativos, los profesores, quienes dirigen las instituciones y sobre todo quienes dirigen las políticas educativas, que muchas veces no entienden que esto tiene que ser diferente y les da por imponer así modelos homogenizantes e igual para todos, en lugar de buscar a los profesores, valorar todos sus saberes docentes y desde ahí apoyar sus propuestas y empezar una reforma que vaya desde la raíz, desde la misma base de los docentes. Esto en tecnologías es muy importante hacerlo, porque por la desigualdad que hay en este tipo de formación. Así como hay profesores que le tienen todavía miedo a un teclado, bueno, ya los teclados ya ni se usan casi, ¿sí? Pero y a otros que van como muy avanzados. Entonces, como que habría que aprovechar todos estos saberes para partir desde ahí. La siguiente, por favor. Bueno, este es un esquema que está muy enredoso porque está muy pequeño, pero en pocas palabras se lo voy a sintetizar en 3 cosas. Por ejemplo, si lo que estamos viendo como tendencia es procesos educativos que partan del estudiante, para eso hay muchas tecnologías, o sea, todas las tecnologías que tenemos de acceso a la información y la comunicación, pero pedagógicamente implicaría darle vuelta al currículum. O sea, y poder partir de los mismos saberes del estudiante que a través de foros y todo, o sea, hacer como una especie de programación académica invertida. Porque hasta ahorita quienes hacen las programaciones académicas tienen lugares fijos en las aulas, horarios fijos de escolares, modos fijos de enseñar y contenidos fijos en el currículum. Entonces el profesor se convierte como en un operador de algo que no puede tener sentido, porque a lo mejor responde a las expectativas de los curricólogos, pero no a las expectativas de los estudiantes ni a las expectativas de los docentes. O sea, si realmente queremos un uso innovador de las tecnologías, entonces habría que partir de lo que el estudiante, de las expectativas del estudiante, de las tecnologías de que dispone y de ahí hacia arriba. O sea, hacer una construcción didáctica donde coincidan las expectativas de ambos, porque ese para mí es el principal problema que hay en educación, la no coincidencia de expectativas entre quienes quieren aprender algo para vivir mejor, los que se encargan de que los demás ayuden a aprender y los que deciden las políticas de cómo deben de hacer estos procesos. Yo creo que esto es aplicable tanto a las tecnologías como a las políticas y los procesos didácticos. Otro aspecto tiene con la colaboración.
cuando hablamos de tecnologías colaborativas, sí, que nos pueden organizar muchas formas de comunidades de aprendizajes y trabajos en colaboración, esto también requeriría un currículum flexible donde cada quien pueda seleccionar cómo va a transitar y con quiénes se va a juntar a estudiar. Entonces, el concepto tradicional de grupo escolar, donde alguien me dice con quién debo de convivir durante 4 años hasta que salga mi carrera, cuando mis intereses de colaboración pueden estar en otros ámbitos, esto no puede trabajarse con un currículum rígido. Por eso, esta pregunta de las tecnologías, ¿para qué? Habría que también cambiarla. O sea, más bien habría que preguntarnos, ¿qué situaciones educativas deseo propiciar? Para esas situaciones educativas, ¿cuáles son los procesos didácticos adecuados? Y en esos procesos didácticos, ¿cuál va a ser la mediación pedagógica? Y esa mediación pedagógica, ¿qué mediación tecnológica requiere? Esto es bien importante, o sea, la tecnología hay que pensarla al final, porque si primero se compran las máquinas y se llenan las escuelas de computadoras y después andan pensando los profesores, ¿para qué? Es como alguien que llena su casa de aparatos domésticos y no sabía para qué usarlos y después anda buscando a ver para qué sirve el microondas o para qué sirve este aparato que vi en la tele, que era maravilloso, y ahí están nomás arrumbándose, como se están arrumbando muchas computadoras y sistemas de videoconferencia y pantallas inteligentes en las escuelas. Por eso aquí es muy importante repensar la tecnología, o sea, ¿para qué procesos pedagógicos lo voy a utilizar? Y entonces sí decidirla. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se terminó el tiempo, sí, este es un esquema que lo que pretende es que se revaloren los saberes docentes de los profesores y su capacidad de organizarse para aprender individualmente y para aprender junto con las personas que les acompañan. En investigaciones que hemos hecho sobre cómo se forma el docente, hemos analizado los siguientes elementos. O sea, 1, la historia del profesor, de cómo se formó en su vida como estudiante, copiando modelos docentes y todo. 2, ¿qué hacen las instituciones para formarlo? O sea, ¿qué hacen las escuelas normales, la pedagógica, las universidades? ¿Qué hacen para formar a ese profesor? 3, la educación permanente que trata de remediar o poner el día al profesor. Y 4, en estos estudios resulta que los profesores de quien más aprenden son de sus compañeros en las pláticas cotidianas. O sea, viendo qué hace el compañero, cómo se juntan, cómo hacen trabajo colegiado. Entonces, para potenciar y un mejor aprovechamiento de las tecnologías, con esto termino, habría que pensar por revalorar y fortalecer y apoyar los propios saberes docentes y su capacidad de trabajar individualmente y en grupo, y luego ver cuáles son las tecnologías apropiadas para poder hacer todos estos procesos de comunicación y poder construir propuestas pedagógicas apoyadas tecnológicamente desde las necesidades y proyectos educativos del trabajo cotidiano. Muchas gracias, perdón, se me pasé. Ahí, para que le vayan pensando, a veces la lógica es primero comprar los aparatos, los dispositivos y luego pensar el modelo educativo. A veces se quiere pensar las TICs a partir de los modelos, los tiempos, las rutinas de una escuela que no está hecha para eso. Bueno, a continuación tengo el privilegio de presentar al maestro Víctor Manuel de la Torre Espinosa, director de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública Jalisco. El maestro Víctor Manuel de la Torre ha sido funcionario, profesor de educación primaria, profesor en escuela normal superior, funcionario, director de varias instituciones educativas de carrera magisterial. Tiene toda una experiencia en el ámbito tanto del trabajo con docentes como en el ámbito de formación de docentes. Sin más preámbulo, le doy la palabra al maestro Víctor Manuel de la Torre. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. De entrada, muchas gracias al maestro Juan Campechano por la presentación y desde luego muy comprometido el estar en este panel con personalidades de la vida académica de Jalisco.
Quisiera me permitieran primero, para iniciar esta charla, decir que mi participación en este panel parte de reflexiones, de congresos internos que hemos realizado en el nivel y en la propia Secretaría de Educación. También parte de análisis reportados de otras instituciones y desde luego de sesiones colegiadas de debate académico que nos permitan centrarnos en este tema de estudio. Siguiente, por favor. Concebir estas tecnologías de la información y de la comunicación como elementos de un ecosistema que abre la posibilidad en las vías para la formación de formadores y desde luego que su inclusión en este ámbito esté con capacidad, sobre todo de los docentes, para poder emplearlas en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente, por favor. La construcción de esta perspectiva, si bien parece obvia, resulta sumamente difícil verla reflejada tanto en las estrategias de implementación de la política pública como en la práctica docente cotidiana, debido a la tan generalizada creencia de que la tecnología de la información es capaz por sí misma de transformar positivamente el logro educativo. Siguiente, por favor. Quisiera comentar también que Jalisco y la Secretaría de Educación ha vivido experiencias que han sido vividas desde el inicio de la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en la propia Secretaría. Una primera experiencia que tuvimos en la Secretaría fue el programa que inicia en 1989, conocido como COEVA, Cómputo Educativo para la Educación Básica. Sin duda han sido iniciativas ricas, con perspectivas, recursos, pero sobre todo habrá que señalar lo que en economía, en recursos, ha significado para Jalisco. Siguiente, por favor. Ese trayecto de experiencias que hemos vivido en la Secretaría y desde luego en todos los niveles educativos, desde la habilitación de aulas interactivas, desde el programa Foracid, equipamiento de aulas, quisiera señalar algunas cifras importantes. Por ejemplo, a Jalisco le costó el programa Foracid 200 millones de pesos. En lo que se refiere a aulas digitales, el presupuesto estimado es alrededor de 700 millones de pesos para habilitar 8,113 aulas de educación secundaria. Pero el problema radica en el último rubro que también señalaba el maestro Manuel Moreno, con respecto a la actualización de los docentes, la habilitación de los docentes para la aplicación de estos programas. Esta situación ha traído como consecuencia que cada programa se pueda o se inicie de cero. Si bien hemos empleado de manera muy importante la aplicación de recursos en la habilitación, esta no ha sido suficiente. Y explico por qué. Regularmente habilitamos a un docente o una serie de docentes que luego tienen que replicar la información en cascada y que siempre esta información replicada no significa que tenga el alcance suficiente para habilitar a los que posteriormente tendrán que ser habilitados. Siguiente, por favor. En la Dirección General comprendemos que las acciones actuales de comunicación Bueno, escuchamos el comercial y continuamos. Quisiera referirme a algunas acciones importantes
que estamos concibiendo en la propia Dirección General de Educación Normal. ¿Cómo comprender lo que está ocurriendo al interior de las escuelas normales y sobre todo la dinámica que tiene la Secretaría para habilitar a quienes están ingresando al servicio profesional docente como nuevos docentes? Quisiera señalar que en ese sentido estamos habilitando una maestría digital que contemple ejes de formación importantes. Esta maestría que permita dar cobertura no solamente a los ATPs, a los docentes de las escuelas normales, sino también a los que están incursionando como nuevo ingreso a las escuelas de educación básica. Estos ejes de formación están contemplados como número 1, análisis e innovación de la práctica del formador. Como punto segundo, fundamentos y perspectivas de la formación docente. Tercero, recursos metodológicos para la investigación en la formación docente. Cuarto, ambientes virtuales para la formación docente. Y por último, formación especializada como cursos optativos. Ok, gracias. Siguiente, por favor. Conociendo entonces las condiciones generales que privan en nuestro nivel, debemos de tomar en cuenta de manera muy importante, primero, conocer cuál es la habilitación que tienen nuestros docentes, qué requerimos hacer para incursionar las nuevas tecnologías de la información como un elemento fundamental. Y tercero, que estas tecnologías lleguen con un acompañamiento de formación y de actualización. Por el momento, muchas gracias. La cuestión interesante es que para poder innovar el proceso de formación docente debemos de saber que no partimos de cero y saber, por ejemplo, todo este conjunto de experiencias que se han desarrollado va a ser la base para poder proponer innovaciones al futuro. Ahora voy a presentar a ustedes al maestro Hugo Díaz Díaz, actualmente presidente del Consejo Nacional de Educación de Perú, que nos va a hablar sobre el desafío de las instituciones de formación docente en la era digital. Algunos datos biográficos del currículum del maestro Hugo Díaz Díaz. Él es administrador de empresas con posgrado en Planificación de la Educación y Planificación del Desarrollo Económico y Social. Ha sido vicepresidente del Instituto de Investigación para el Desarrollo y la Defensa Nacional, presidente del Centro de Innovaciones y Evaluaciones Educativas, asesor del portal Educared Perú de la Fundación Telefónica, es consultor internacional, miembro fundador de la Escuela de Directores y Gestión Educativas de IPAE, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación del 2008 al 2011 y ha recibido diferentes distinciones en las que se encuentran las palmas magisteriales en grado de amauta. Con ustedes, el maestro Hugo Díaz Díaz. Bueno, ante todo para mí es un gusto estar nuevamente en México. Estuve viniendo durante 5 años formando parte de un grupo que asesoraba la reforma de la educación básica y tuve ocasión de visitar varios estados, conocer los avances en la educación mexicana que me parecen realmente bastante interesantes. Lo que me han pedido es hablar sobre las estrategias de formación docente aprovechando el uso de las nuevas tecnologías. Quisiera que pasen a la segunda lámina. Yo voy a tratar de resumir, digamos, las estrategias
que tienen que ver con las políticas de formación docente en 4 grandes estrategias. La primera es cómo hacemos para construir un ambiente y un entorno en los centros de formación docente que esté adaptado al uso de las nuevas tecnologías. Y eso no pasa única y exclusivamente por reformar el currículum. Lo que tenemos que hacer también es pensar en nuevos diseños arquitectónicos, tenemos que pensar en nuevo mobiliario que permita trabajo en equipo, trabajo individual, trabajo de estudiantes de diversos semestres, combinando, digamos, la experiencia de cada uno. Significa reformar la gestión, y cuando hablo de reformar la gestión, pues pienso en que tenemos necesidad de tener equipos más pluriprofesionales dentro de las instituciones de formación docente. Es decir, las instituciones de formación docente no tienen que ser centros única y exclusivamente de educadores, tienen que haber psicólogos, tienen que haber tecnólogos, tienen que haber asistentes sociales, tienen que haber especialistas en gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo segundo es que, y eso en el caso peruano es bastante evidente y lo he visto en otros países, hay un divorcio entre las reformas que se hacen para la formación docente con las reformas que se hacen para la educación básica, ¿no? Y mientras exista ese divorcio, pues los docentes que vamos a formar nunca van a poder satisfacer las expectativas que tienen justamente las reformas de la educación básica. En el caso peruano, por ejemplo, desde el año 95 se viene promoviendo el uso del enfoque por competencias, pero los maestros que egresan de las instituciones de formación docente no necesariamente salen calificados en competencias, ¿no? Y son las secretarías de educación o los ministerios de educación los que tienen que hacer grandes esfuerzos para capacitar nuevamente a los profesores y ponerlos al tanto de este nuevo enfoque, ¿no? Y no basta eso, ¿no? Lo que se requiere igualmente, y ese es un esfuerzo que las instituciones de formación docente tienen que hacer, son cursos mucho más prácticos. Los maestros lo que extrañan dentro de las capacitaciones a las que asisten es algo que puedan aprender hoy día y mañana estar aplicándolo en las aulas. Generalmente lo que encuentran son cursos muy teóricos y eso hay que cambiarlo. Y un punto adicional que tiene que ver con el ambiente adaptado al uso de las TICs es ¿qué hacemos con el enfoque de la reforma en la formación docente, con la reforma en la educación básica en cuanto a competencia digital? ¿Dónde debe estar ubicada? ¿Debe estar ubicada como una área de formación propia o tiene que ser un área que tenga que estar en todas las áreas de formación? Y la experiencia lo que está señalando es que así como en ese momento se busca de que un docente, además del área de formación que enseña, pues sea competente en lectura y en matemáticas, igualmente lo tiene que ser en competencia digital. Por lo tanto, todas las áreas de formación debiesen tener un componente de uso de las nuevas tecnologías que les permita complementar el conocimiento propio de la especialidad, las metodologías, las didácticas y la competencia digital, todo en un solo paquete. La segunda clave es la que tiene que ver con el aprendizaje activo como práctica docente. Lo que se siente en varios países de América Latina es que los estudiantes de la educación básica se aburren. Se aburren en las aulas porque encuentran un profesor que todavía está trabajando con métodos frontales, ¿no? Y con tecnologías muy convencionales. Y en ese sentido las nuevas tecnologías son muy familiares para ellos. Lo que no hay que caer, y en la primera presentación se dijo muy claro, no hay que caer en el error de utilizar las nuevas tecnologías simplemente para reemplazar la tiza y la pizarra. Hay que usar las nuevas tecnologías para lograr que los profesores, en primer lugar, manejen suficientemente bien las herramientas del Windows, del Office,
que no solamente son el escribir, guardar un archivo, sino hay una potencialidad muy rica en este tipo de herramientas. Y por otro lado, son los software, ¿no? ¿Qué tipo de software son los adecuados para cada una de las áreas de formación? Y en ese sentido los videojuegos son una herramienta fundamental. Tienen ustedes, ya anterior a la presentación previa de Google, Google tiene cientos de miles de aplicaciones orientadas a educación, Intel lo tiene, Apple tiene toda una serie de aplicaciones. El problema no es tanto la cantidad de software como era antes, el problema ahora es el uso, como bien se dijo, ¿no? Lo tercero es el aprovechamiento de las plataformas, ¿no? Hay mucha plataforma que puede ser utilizada y las redes que hay en el Internet son herramientas muy valiosas para que los estudiantes puedan desarrollar capacidades comunicativas, capacidades de desarrollo de una ciudadanía digital que en este momento ejerce con mucha fuerza, ¿no? Capacidades del aprender a aprender. El tercer elemento, o la tercera clave en una reforma en la formación docente, creo que es poner más cerca a las instituciones de formación docente respecto al avance tecnológico. Y eso tiene que ver básicamente con tres elementos. Lo primero es que hay que invertir en tecnologías que promuevan altos niveles de interactividad, de iniciativa y de participación. Tecnología hay mucho, ¿no? Pero lo que hay que ser muy inteligente es saber escoger el tipo de tecnología y envolverla dentro de un diseño, de una programación integral. No vaya a suceder como sucedió en el caso peruano, que compramos 840,000 computadoras de estas pequeñas que promocionaba el MIT, pero se tuvieron varios problemas, ¿no? Por un lado no se adecuó el currículum, en segundo lugar teníamos el problema de los enchufes en las aulas, había un solo enchufe, eran 30 computadoras, cómo cargábamos las computadoras, ¿no? Cómo se realimentaba con material nuevo a las computadoras. Todo esto es parte de una inversión integral que hay que hacer. Lo segundo es que las instituciones de formación docente deberían ser una prioridad en el acceso a la mejor ancha banda, a la mejor banda ancha posible, ¿no? La verdad que sería una frustración para los estudiantes querer trabajar con nuevas tecnologías y tener una conexión al Internet que sea demasiado lenta, ¿no? Y lo tercero es aprovechar estos recursos que hay en las redes, las nubes y toda una serie de elementos como los propios smartphones, ¿no? Las tablets, son herramientas que tienen una potencialidad para el futuro muy grande y que todavía no están siendo suficientemente aprovechadas en América Latina. La siguiente lámina, por favor, la última. Me quisiera referir a un tema que creo que es importantísimo y es el que tiene que ver con las alianzas gobierno, empresa y academia, ¿no? Lo he visto en el caso de Brasil y la verdad que quedé muy impresionado. Lo mismo es el caso de los países europeos y en el caso de los Estados Unidos. Solo va a ser posible de que nosotros como países podamos acelerar el ritmo de uso de las nuevas tecnologías en la medida en que los gobiernos, las empresas y la academia se junten como un solo cuerpo a desarrollar, a impulsar el uso de las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, lo que la práctica muestra que es que cuando hay una alianza fuerte entre estos tres actores, pues hay una producción bastante más amplia de materiales digitales para la formación, ¿no? Hay igualmente iniciativas que permiten que los estudiantes puedan
tener facilidades no solamente para usar la tecnología, sino que a ellos se les pueda dar capacidades para trabajar programas, crear sus propios materiales, que creo que es uno de los desafíos importantes que hay que tener en cuenta. Y el otro tema es el que tiene que ver con la potencialidad, como les decía, que tienen los videojuegos, los juegos online, no solamente para los niños, sino para jóvenes, incluso para la propia educación de adultos. Creo que la alianza gobierno, empresa y academia también puede ser muy, muy importante en el diseño y evaluación de proyectos innovadores. Nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos, promovido por la Fundación Telefónica, un proyecto de aulas móviles, ¿no?, que al parecer tiene bastante éxito, y ahora lo que queremos ver y tratamos de demostrar es que ese éxito está probado en base a evidencias, ¿no? Y finalmente, los estímulos son fundamentales, ¿no? Y estímulos a profesores, estímulos a estudiantes, para no solamente utilizar, sino, como les digo, crear, desarrollar nuevos materiales de formación. Gracias. Bien, ahora voy a ceder la palabra a dos compañeros colaboradores en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en un sistema que estamos desarrollando que se llama Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, que busca ir incorporando a las TICs a los procesos formativos de nuestros compañeros trabajadores. No por jóvenes, no tienen gran preparación y están desarrollando una buena experiencia en todos estos procesos. Me refiero a Yareli Serrano Mandujano y Agustín Sánchez de la Cruz. Les cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todos, estimados asistentes. Primeramente, gracias por acompañarnos en estas ponencias. Comienza mi compañera Agustín Sánchez. Sí, nuevamente un gusto estar con todos ustedes. Nuestra ponencia versa en relación a la innovación para la formación y viceversa. Formar para innovar, innovar para formar y formar para innovar, porque lo vemos como un proceso bidireccional. ¿Podemos darle siguiente, por favor? Una mirada compartida que se construye. ¿Por qué una mirada compartida que se construye? Tenemos claro en el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, SINADEP-CENTE, que si la propuesta viene de ustedes, los agremiados, de los contextos reales donde se desenvuelven los docentes, va a ser una propuesta más funcional. Ya lo mencionaban nuestros ponentes anteriormente, que si una propuesta surge de la parte de la nube de la investigación y no se lleva al terreno de la práctica, pues es muy poco probable que esta propuesta tenga éxito. Para nosotros, traer la voz de nuestros compañeros frente a grupo, quienes han colaborado en estos cursos, es valioso. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Va en dos vertientes, en dos líneas. La primera en el aspecto del acompañamiento en las evaluaciones en el marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en tanto al ingreso, a la promoción y próximamente en cursos para la permanencia. Esta primera vertiente tiene consigo dar ciertas herramientas para que todos nuestros compañeros que vayan a presentar estas evaluaciones tengan éxito. Éxito, claro está, como una herramienta más que nos apoye en estos procesos. En la segunda línea está la parte del trayecto formativo. El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, el SINADEP, ha hecho ciertos convenios con instituciones educativas de renombre para precisamente apoyar esta propuesta innovadora. Es importante mencionar que los diferentes cursos que mi compañero Agustín mencionó
Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los docentes. Respecto al curso de fortalecimiento, este es el segundo año que se ofrece en línea y tenemos alrededor de 20,000 docentes que lo están estudiando. En cuanto a los cursos para promoción, se ofertaron un total de 14 cursos distintos y fueron más de 13,000 docentes los que se inscribieron. Y actualmente se están ofertando 2 cursos. El primero, que está elaborando mi compañero Agustín. Sobre habilidades digitales para la evaluación. Este curso es importante ya que te da ciertas herramientas. Si ustedes podrían regresar a las ideas del primer ponente que nos hablaba sobre la conectividad, pues es preciso retomar todo lo que ya existe, algo muy cierto que se ha dicho, no traer propuestas primero y después ver cuáles son esos mecanismos. Por el contrario, partiendo de nuestra conectividad, de las limitaciones que ya conocemos, de las aplicaciones en líneas que ya existen, que también hicieron referencia a nuestros anteriores ponentes, a partir de todo esto que ya existe, es a donde se sustentan nuestros cursos como una propuesta viable. El segundo curso que se está ofertando lleva por nombre Elaboración de portafolios de evidencias, que nos estamos centrando básicamente en los portafolios electrónicos. Es importante mencionar que hemos tenido excelente respuesta. Al principio pensábamos que íbamos a tener un máximo de 70,000 docentes que se iban a inscribir. Sin embargo, al cuarto día, cuando se abrió el periodo de inscripción, ya habíamos superado los 70,000. El día de ayer llevábamos casi 180,000. Ahora, les quiero mencionar que el CENTE está comprometido por defender la educación pública y de calidad. Entonces ha creado el CINADEP y el CINADEP pues está bien comprometido con la innovación. ¿Pero qué es innovar? Bueno, pues innovar no solamente es identificar lo que es decir, las prácticas que se están haciendo bien, ahora sí que incorporar nuevos elementos, nuevas prácticas, nuevos contenidos para las clases, sino también es aventurarse. Sabemos que el riesgo es un elemento inherente a la innovación, pero en el CINADEP, más que ver la innovación como riesgo, la vemos como una oportunidad de mejora, en este caso para la educación de calidad. Sabemos que hay varias ventajas acerca de incorporar las tecnologías en la educación. Comúnmente, cuando buscamos innovación educativa, la mayoría de los artículos que encontramos están relacionados con las tecnologías. En este caso, todos los cursos que el CINADEP se están ofertando a través de la virtualidad. Cabe mencionar que esta parte es importante, puesto no solamente es encaminar al docente para que domine la herramienta tecnológica, sino lo interesante es que el mismo docente que ya sabe sobre sus prácticas cotidianas de enseñanza y de aprendizaje, utilice estas herramientas para nuevas propuestas didácticas. Consideramos que esa parte es muy interesante. No es el hecho de preparar al docente para manejar tecnológicamente, porque caeríamos a una imagen graciosa, ¿no? En llevar las matemáticas proyectadas a través de un cañón y seguimos repitiendo las mismas prácticas de enseñanza. Por el contrario, que el docente, partiendo de su propia metodología, pueda diseñar a través de esas tecnologías que ya están en el aula, porque las hay, nuevas propuestas didácticas que ayuden a mejorar los aprendizajes dentro de las aulas. Y asimismo, el CINADEP está considerando estos mismos elementos para la formación de los docentes. Tan es así que nuestra propuesta virtual se adapta para dispositivos móviles, se adapta para tabletas y también para ordenadores. A través de la educación virtual, buscamos minimizar las barreras de tiempo, de espacio, pero también promover la interactividad. Es por esto que en la plataforma en donde se están subiendo todos los cursos,
son los propios docentes quienes están creando en este momento distintos espacios de interacción, de producción de aprendizaje. Y bueno, también sabemos que además de las ventajas, las TICs, es importante mencionarlo, también hay algunas barreras tecnológicas. Por ejemplo, pues algunas escuelas no tienen computadoras, mucho menos internet. A veces la tecnología no rebasa en el sentido de que los estudiantes están mejor capacitados en la mayoría de las veces en el uso de las computadoras, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros que estamos frente a grupo vemos que los estudiantes sin ningún temor, cuando ven algún aparato nuevo, pues están primeramente interesados en ellos? Los agarran sin temor a descomponerlo, los aprenden rápidamente y eficazmente, y el docente pues tiene cierto temor, ¿no? Incluso a veces a descomponerlo. Entonces muchas veces sucede que ellos vienen a enseñarnos. En este sentido, en el CINADEP pensamos que es bien importante que los docentes estemos abiertos a aprender las tecnologías permanentemente, porque hay otro fenómeno. Constantemente las tecnologías están evolucionando, aparecen más y mejores tecnologías. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, debemos de tener una mente abierta hacia la tecnología y entrar en esta realidad virtual que los estudiantes de hoy en día que están dentro de las aulas están viviendo. Muy bien, ya para finalizar nuestra intervención, nos quedamos con la frase con la cual acompaña el título de nuestra ponencia, innovar para formar, formar para innovar, una mirada compartida que se construye, ya que regresamos a lo mismo, sin el apoyo, sin la colaboración de todos y cada uno de los docentes frente a grupo, que son al fin los que conocen los contextos, las necesidades de formación, no tendríamos nosotros como CINADEP CENTE razón de ser. Sí, finalmente los docentes agremiados al sindicato son nuestra razón de ser, y en este sentido, por eso el CINADEP está preocupado por ofertar cursos que son los propios docentes frente a grupo quienes los están diseñando, pero en un futuro próximo el CINADEP también busca ofertar licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, cursos de distintos, digamos, muy específicos para promover la educación de calidad pública en México. Gracias. Gracias. Disponemos de 10 minutos para preguntas del auditorio, y aquí, como parece que se distribuyen como en la escuela, la mayoría de la gente está centrada cerca de la entrada. Entonces le voy a pedir a las señoritas edecanes que si hay por ahí alguna mano levantada, pasen a darle el micrófono para quien tenga alguna pregunta. No son 10 minutos, es hasta las 11:45. Se equivocó, Juan. Oye, es hasta las 11:45. No, entonces no son 10 minutos. Porque faltan 20 minutos para las 11:45. Pues 10 minutos. Sí, gracias. Muchas gracias, buenos días. Fausto, a sus órdenes, docente del área de primaria en el municipio de Tlajomulco, de los dos subsistemas federales y estatales. Tengo varios cuestionamientos y prácticamente es uno para cada quien. Para Víctor Manuel, comentaba de las maestrías digitales que son para docentes de nuevo ingreso y de las inversiones que se han hecho, 700 millones en las aulas interactivas, actualmente un presupuesto de 850 millones. Mi pregunta es la siguiente: si se tiene tanta inversión en herramientas, ¿qué se está haciendo para la infraestructura que no existe en escuelas? Ese es para él. Para Hugo Díaz,
Hablaba del divorcio que existe entre la reforma y la capacitación de los docentes. Usted mencionó acerca de que en su país, que si no mal recuerdo es Perú, se hizo una inversión en cuanto a otra vez herramientas y se adquirió. Y de ahí viene la mención del divorcio con la reforma y la capacitación. Yo he participado en todas y cada una de las evaluaciones en 3 de las reformas educativas que desde que soy docente a la fecha llevamos. En las 3 me he capacitado, pero en ninguna de las 3 he tenido asesores. En la última que me inscribí en el último curso, me dijeron que si no quería ser yo asesor. El día que iniciaba el curso, ese día me propusieron que si quería ser yo asesor. Entonces, volvemos otra vez. La pregunta es, ¿qué hizo Perú para resolver ese problema de infraestructura, no de herramientas, de infraestructura? Y para el SINADEP, tengo 2 preguntas. Decían que para la preparación de estos cursos y demás, se tomaron en cuenta varias cuestiones. Mi pregunta es, ¿cuántos docentes directamente involucrados en el aula participaron en la creación de estos cursos que están ahorita, que son actuales en el aula? Y la otra es, Microsoft, Google, Pearson y no recuerdo las otras empresas, nos ofrecen certificación en cuanto a los cursos que tomemos. ¿SINADEP nos va a certificar? Van a ser primero todas las preguntas y después se contesta. Primero, sí, otras 2 y ya. Sí. Buenas tardes. Lo mío no es una pregunta, es una simple sugerencia. Soy jefa de sector en Altos Norte y Altos Sur. Quiero decirle que hasta enero tuve cambios de maestro durante todo el primer semestre. Personas que no cubrían el perfil y que no estaban preparadas porque no eran idóneas. Yo quisiera pedirles a ustedes que este curso que acaban ustedes de proporcionar y va a terminar el día 2 de julio, lo vuelvan a implementar, porque yo no quiero que sea agosto y yo no tenga personal docente. Yo ya no quiero TICs, quiero maestros. Quiero decirle que al principio del ciclo escolar me pusieron mochilas donde me dijeron, no quiero mochilas, quiero maestros. Y yo sí necesito maestros frente a grupo, con capacidad y con competencias para poder trabajar con mis niños, que si bien son 13 y 15 en cada aula, yo quiero personas capacitadas para que puedan trabajar con mis criaturas. Yo soy una maestra de vocación y de formación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Cruz Ursúa Estrada. Tengo una pregunta para el maestro Manuel Moreno Castañeda, otra para el director de normales del estado de Jalisco, y van como correlacionadas. La primera sería, con su experiencia en el ámbito de la universidad a distancia, ¿cómo ve el marco, el panorama dentro de 10 años para los maestros en servicio que no están en postura de jubilarse, sino que tienen apenas 5 o 10 años en servicio y dentro de 10 años se enfrentarán a todo este marco virtual que estamos hablando? Entonces, ¿cómo ve ese escenario usted? ¿Cómo se lo imagina dentro de 10 años? Y al director de normales sería, ¿qué contempla el plan de estudios de normales previendo todos esos escenarios que se le van a presentar a los nuevos jóvenes que egresan de las escuelas formadoras de docentes? Muchas gracias. Mi pregunta va enfocada hacia el maestro Manuel Moreno y me pareció súper interesante lo que nos propone. Y prácticamente la pregunta es, ¿qué metodología permite al docente valorar qué contenidos requieren el apoyo de las nuevas tecnologías? ¿Qué metodología usted
propone para yo poder hacer esa valoración de los contenidos y usar las tecnologías enfocados en esos contenidos, ¿verdad? Gracias. Bien, un poco en función de la limitación de tiempo, le pediría a cada uno de nuestros ponentes, al maestro Hugo Díaz, al maestro Víctor Manuel de la Torre, al maestro Manuel Moreno, a Yareli y Agustín, que contestaran los cuestionamientos y a la vez nos dieran alguna idea de conclusión para ir cerrando ya el seminario, ¿sí? Empezamos en el mismo orden de exposición, pero ¿quiere usted participar primero, maestro Víctor? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quisiera, con la pregunta que nos hace el compañero de Tlajomulco, corregir algunas de las cifras. Cuando hablamos de lo que se refiere a presupuesto autorizado para capacitación, son 850,000 pesos. Sin embargo, es importante señalar que efectivamente algunas de las acciones que tienden a resolver el problema con los de nuevo ingreso al servicio profesional docente tiene que ver con los asesores. Efectivamente, ha habido muy poco tiempo. Esa información o esa capacitación también ha sido en cascada, lo que ha permitido que no se tenga puntualmente la cobertura ni los elementos importantes para poder atender esta situación. En segundo, quisiera comentar que efectivamente la sola habilitación digital de las instituciones no resuelve el problema. Podemos tener habilitadas una o dos aulas o tres, pero si no estamos acompañando la capacitación y la actualización, esto no tendría efectos positivos. Hemos tenido experiencias en algunas escuelas normales que tienen esta cobertura, pero que sin embargo, si no hay la orientación, encontramos a los alumnos en redes sociales, los encontramos en otras actividades distintas que definitivamente no tienen que ver con su campo formativo. En la pregunta que nos hace el maestro José Cruz Ursúa, efectivamente el plan de estudios de la reforma 2012 para preescolar y primaria ya contempla como trayecto formativo la lengua adicional y las tecnologías de la información y comunicación como materias dentro de la currícula, lo que sin duda permitirá no solamente dar los elementos importantes al futuro docente, sino que también permita la habilitación del formador de formadores para que efectivamente la calidad y la capacidad de egreso tenga que ver con ese campo formativo y que lo aproveche con tantas novedades que tenemos en la web y que le permita en ese trayecto de formación a este futuro docente aprovechar todo lo que existe, pero con una orientación específica y con una capacitación específica. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que me plantearon es una pregunta, la verdad, súper complicada. En el Perú hemos hecho un estudio de cuánto costaría poner la infraestructura educativa a tono con las necesidades de los estudiantes y el cálculo es un 10% del Producto Bruto Interno, ¿no? Para poder invertir esa cantidad, lo menos necesitamos 20 años, ¿no? Pero creo que en proyectos de desarrollo tecnológico hay temas súper importantes a tener en cuenta. Por un lado, problema de seguridad. No toda la infraestructura tecnológica que hay en las escuelas la adquiere el Estado, muchas veces es el esfuerzo de las comunidades lo que hacen posible eso, pero a veces se pierde por parte de seguridad. Los robos, por lo menos en el caso peruano, son bastante significativos. Lo segundo es el tema mobiliario que permita pues el trabajo en redes y el trabajo en equipo. Lo tercero es que yo creo que hay que pasar del concepto de una aula de informática fija a lo que estamos haciendo con apoyo de la Fundación Telefónica, y es pasar de ese concepto de aula fija, de aula de cómputo fija, a aula móvil, que se pueda trasladar de un espacio de aprendizaje a otro. Creo que eso tiene múltiples ventajas
porque no solamente es la posibilidad de que más aulas se beneficien, sino que se puede generar una política de incentivos a aquellos docentes que tengan más interés y estén más comprometidos con el uso de las nuevas tecnologías, a ayudarlas a trabajar mucho mejor. El otro punto es el de conexión y electricidad, ¿no? No todo, en el caso peruano, no todo el país está interconectado, ni tampoco hay electricidad en todas las zonas rurales. Entonces es un tema que no solamente requiere el esfuerzo del Ministerio de Educación, sino que es un esfuerzo multisectorial que hay que desarrollar. Finalmente, solo un comentario respecto de la capacitación. Es cierto lo que dice el profesor, no basta la capacitación tiene que estar acompañada o complementada con la presencia de un acompañante, un tecnólogo, en las escuelas, por lo menos durante un tiempo, para que los profesores puedan, digamos, tratar de compenetrarse con las herramientas digitales y puedan ser aprovechadas en su trabajo en las áreas de formación. Si no hay acompañantes dentro de las escuelas, va a ser bien difícil de que la capacitación cubra 100%, digamos, las necesidades de los profesores para poder llevar las nuevas tecnologías a sus procesos de aprendizaje. Gracias. Sí, bueno, voy a tratar de contestar rápido porque son preguntas que requieren como respuestas muy amplias. Ahora, yo quisiera enmarcar esta respuesta en el concepto de innovar, porque cuando oímos la palabra innovar, muchas veces lo relacionamos con la tecnología. Entonces piensan que hay innovación porque allá hay más computadoras, o hay más tecnología, hay más aparatos ahí. Yo insisto en lo que planteaba al principio. O sea, yo entiendo la innovación educativa, en primer lugar, como establecer nuevas relaciones educativas. O sea, transformar las relaciones educativas en pro de poder propiciar mejores situaciones de aprendizaje. O sea, hacer esos cambios. Ahora, ¿qué relaciones educativas? Pues hay una infinidad, pero a mí las que me preocupan son 4. O sea, en primer lugar, nueva relación con el conocimiento. O sea, si las tecnologías me ayudan a tener acceso a tantas fuentes de información, a tanto conocimiento, entonces, ¿qué caso tiene tener esos currículums cerrados? Yo me acuerdo, bueno, parte de la referencia, yo tengo como 51 años de profesor, y desde que yo estuve en la escuela primaria, a alguien se le ocurrió que se debería de aprender historia de Jalisco en tercero de primaria. Y nadie se ha cuestionado más y sigue. Yo no sé si tiene como 100 años, creo que desde López Cotella se le ocurrió en Jalisco hace más como siglo y medio. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, los chicos de tercer grado, que tienen 8 años de edad, tienen acceso a la historia de todo el mundo. Entonces, por más que se esfuerce el currículum en encerrar el conocimiento a ciertas informaciones limitadas, no es posible. O sea, el conocimiento está mucho más allá de lo que el currículum quisiera cerrarlo. Bueno, a eso me refiero cuando hablamos de innovación. Una nueva relación con el conocimiento significa el acceso libre al conocimiento de la humanidad, ¿sí? Y no encerrarlo en un currículum que pretende limitar este acceso. Otra innovación sería nueva relación entre estudiantes. ¿Qué caso tiene que las aulas, y me refiero también a lo que decía el profesor Hugo, qué caso tiene que las aulas sigan construyéndose igual, con todos volteando hacia adelante como ahorita y otros así como al frente? Si hablamos de nueva relación entre estudiantes, pues hay que cambiar el mobiliario y hay que ver y aprovechar los ambientes virtuales para nuevas relaciones educativas. Imagínense el potencial que tendría ahorita una metodología como la de Freinet, ¿sí? Y los métodos de lectoescritura de Freinet, donde las antiguas imprentas de los niños ahora pueden sustituirse para que el niño tenga correspondencia y conexión con todos los niños del mundo. O sea, ahí sí estamos hablando de innovación. Por ejemplo, nueva relación con el docente, que ya no sea el docente la única fuente de información del conocimiento y en los modos de aprender y enseñar. Y nueva relación con la realidad. Ahora, y con el entorno. Y esta nueva relación con la realidad significa también una docencia significativa.
Si hablamos de aprendizaje significativo, este no puede ser si no hay una docencia significativa y trascendente que le dé sentido a lo que se está enseñando y que vaya más allá de los ámbitos escolares. Bueno, parece que me eché mucho rollo antes, pero es parte de la respuesta. Ahora, porque cuando hablan de lo que decía el maestro Ursúa en relación con qué espera estos docentes, mi propuesta es que ya se deben determinar los currículums únicos y homogéneos para todo el mundo y además cerrados y limitados a informaciones, porque se echan el rollo de que ya no hay que ahora es la era del conocimiento, que ya no hay que centrarse en información, pero el currículum sigue hablando de información que debe de aprenderse en cada grado escolar. Eso ya debe superarse. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudié para profesor, me enseñaron un método que le decían ecléctico, y cuando empecé a trabajar estaba un método que era global, que le decían global, que después me di cuenta que desde el siglo XIX lo había propuesto Rebsamen, y en los años 60 lo andaban queriendo poner de moda, y después cuando fui profesor en la Normal de Jalisco, era profesor de didáctica y nos metieron a otro método, el global de análisis estructural, y cuando los muchachos salieron de la Normal ya estaba otro. O sea, yo creo que, bueno, ya hace mucho tiempo que no trabajo en las normales, no sé si ahora ya están sincronizados el currículum de básica con las normales, ojalá ya esté y esté diciendo una mentira, me daría mucho gusto. Ahora, entonces para mí, los profesores, en relación con la pregunta del maestro Ursúa, más que enfocarse en aspectos técnicos y en informaciones efímeras que pierden su valor, hay que centrarse en conocimientos de larga duración y en aprendizajes esenciales que le permitan al profesor enfrentar cualquier cambio que la vida le presente, ¿sí? Enfocado a lo incierto. Si él se aprende los principios científicos y académicos fundamentales, cualquier técnica nueva que se les ocurra a las autoridades va a poder ser analizada y aplicada. O sea, toda esa formación científica, preparar para lo incierto, para lo multidimensional de los procesos, saber trabajar en equipo, saber gestionar el conocimiento para aplicarlo a situaciones. O sea, esos aprendizajes esenciales van a seguir siendo válidos para siempre, para el siglo XXII y todo el tiempo que la Tierra soporta esta especie que lo está perjudicando tanto, ¿sí? Ahora, en cuestión con la metodología, en relación con la maestra, yo he visto, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, al principio, como siempre, quienes empezaron a usar las tecnologías eran profesores muy innovadores que incluso en contra de las resistencias oficiales estaban impulsando el uso de las tecnologías sin mayor estímulo, sino porque le veían un sentido. Después mejoró la situación en la universidad porque se reconoció la docencia en línea con el mismo valor de la docencia presencial, pero luego aumentó más el interés cuando en el reglamento de estímulos se le dieron puntos a que tuviera cursos en línea. Sí, ahorita ya los profesores en línea quieren ganar más que los presenciales porque dicen que trabajan más. Yo no sé si será cierto, pero por ahí va ahorita la situación. Ahora, y ya centrándome en la pregunta, yo lo que notaba aquí es que hay que centrarse en los procesos esenciales. Por ejemplo, si yo creo que lo que debo de estimular es la autogestión para el aprendizaje, entonces hay que buscar las herramientas, incluso buscadores como Google, que no fueron hechos para cuestiones didácticas. Es un muy buen instrumento, sobre todo la parte del Scholar Google, del Google académico, y ahorita tenemos muchísimos, la misma red que tiene la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que si queremos eso, entonces hay que desarrollar las habilidades para la búsqueda de la información, para la organización del conocimiento, para la transferencia, para la aplicación, y ahí tenemos muchísimas herramientas. O sea, pero si lo que queremos es propiciar el aprendizaje colaborativo, bueno, pues tenemos foros, tenemos el WhatsApp, que empezó como un simple mensaje, ya puedes formar grupos, hablar por teléfono, hacer videoconferencias. O sea, primero tener claro cuál es el propósito educativo y luego pensar la tecnología más adecuada. Cuando yo digo primero, no es en el orden de tiempo, es en el orden de importancia. Y así en cada uno de los aspectos, por ejemplo, ahorita hay muchos simuladores, no puede haber laboratorios para todas las escuelas, pero ahorita ya, y yo creo que ahí se debería de invertir,
ya hay un software muy bueno de laboratorios virtuales, y algo que ya se está probando, el otro día nos mostraban en la UNAM, es el acceso virtual a laboratorios reales. O sea, tú ahorita a través de Internet de las cosas y todo, estés en el lugar que estés del mundo, puedes estar haciendo experimentos en un laboratorio que está en otro lugar del mundo, también a través de los sistemas estos de robótica y de sistemas de comunicación. O sea, la idea es lo mismo, o sea, pensar bien claro cuál es el proceso educativo que deseo propiciar y de seguro habrá una herramienta que me ayude a potenciarlo. Pero yo quiero terminar mi intervención con lo que empecé, porque eso a mí se me hace importante. Las tecnologías no nos van a hacer mejores profesores. Primero hay que desarrollar, ¿sí?, personal y profesionalmente los que somos capaces de hacer, y así aprovecharemos más la tecnología. Ustedes prueben un día hacer un mapa mental en su mente, ¿sí?, un mapa conceptual, sin usar las manos, ni un lápiz, ni nada. A ver, ¿somos capaces de diseñarlo así nada más pensando? ¿Imaginarlo y construirlo en la mente? Entonces la tecnología nos va a servir muchísimo. Si no somos capaces de hacer esas abstracciones, entonces ya no es la tecnología la solución, es otro tipo de solución, no sé si psicológica o médica, la que se requiere. Las tecnologías no hacen milagros. O sea, en el fondo, yo coincido con la maestra, lo que se requiere es desarrollar los procesos docentes esenciales y luego ya pensar qué tecnología me va a ayudar a potenciar. Muchas gracias, perdón porque me tardé. Retomando esta parte de dar respuesta a partir de lo que nosotros sabemos hacer, es precisamente lo que comentaba hace un momento el maestro. Si en nuestros cursos intervinieron docentes frente a grupo, en efecto, es por eso que estos cursos fueron diseñados a partir de los diferentes docentes de las diferentes modalidades, categorías educativas y en las diferentes funciones. Por eso es que, buscando esa pertinencia de esta propuesta, es que escuchamos estas voces de nuestros compañeros que están frente a grupo, que están en cargos de dirección, supervisión, jefes de sector, jefes de enseñanza, quienes colaboraron en la elaboración de esta propuesta formativa. Eso es para responder a la primera pregunta. En relación a si se va a dar valor curricular a nuestra propuesta de formación, sí, se están buscando estos convenios estratégicos para que precisamente sean estas instituciones educativas de renombre que den este valor o este respaldo para nuestro currículo profesionalizante. Y respondiendo a la pregunta de nuestra maestra sobre si podíamos volver a repetir otra vez los cursos para garantizar el éxito en la evaluación, nosotros consideramos como Sistema Nacional de Desarrollo Profesional de diseñar estos cursos precisamente con esa pertinencia en cuanto a los contenidos para que sea funcional para nuestros compañeros y a su vez ellos, al enfrentarse a estas modalidades de evaluación que plantea el instituto, pues tengan mayores posibilidades para que ellos tengan éxito en estas pruebas. Cabe mencionar que el SINADEP no define estos lineamientos. Los lineamientos ya están definidos por el instituto, lineamientos, perfiles y parámetros de cómo se va a evaluar. El SINADEP observa todo de lo que va a versar estas evaluaciones y prepara estos cursos precisamente para que tengan esa funcionalidad en cuanto a la formación y garantice precisamente en mayor medida el éxito en estos procesos de evaluación. Gracias. Bien, la pregunta que organizó este panel es: ¿cómo se contempla la integración de las tecnologías en la formación inicial de los docentes? Esperemos que a partir de las participaciones de cada uno de los ponentes, cada uno de ustedes vaya construyendo sus propias respuestas. Muchas gracias al maestro Manuel Moreno Castañeda, al maestro Víctor Manuel de la Torre Espinosa
al maestro Hugo Díaz Díaz, a los maestros Yareli Cerratos y Agustín Sánchez por su participación y a ustedes por su atención. Muchas gracias.